Mateo capítulo 15, y voy a leer del 18 al 20, versículos 18, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oremos al Señor. Dios bendito, damos gracias por tu palabra, pedimos sobre ella para que en nuestros corazones, Señor, haya una tierra rica, fértil, dispuesta. Ayúdenos, Señor, a crecer y abónanos, Señor, con tu palabra para dar mejores frutos en nuestra vida. Damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, y nos enseñas una terrible verdad. Nosotros del interior sacamos las cosas peores, las más malas. Estamos en una sociedad enferma, porque nosotros estamos enfermos, Señor. Enfermos del pecado. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos. Tú eres el único remedio para ello. En nombre de Cristo, mi Dios. Amén. Estamos en una sociedad enferma. Esa es una verdad innegable. Usted y yo estamos en una sociedad corrupta. Se ve la violencia, se ve la maldad, se ve el mal por donde quiera. Curiosamente estamos en un país donde se respira paz porque no hay guerra entre naciones. Y sin embargo, pareciera que no hubiera paz. Hay mucha delincuencia, hay mucho narcotráfico, robos, asaltos, hay prostitución, hay cosas corruptas que pululan aún cerca de nosotros. A veces somos vecinos de alguien corrupto, quién sabe. Pero estamos en una sociedad enferma. Aún los países que gozan de cierto beneficio económico, está corrupto, está enfermo. Mire, esta siguiente historia me hizo pensar en nuestra sociedad, en esa sociedad enferma, donde a veces, honestamente, la realidad supera la ficción de la película más cruel. Quiero relatarle esta historia, la voy a leer. En las juventudes hitlerianas, allá en Alemania, en los tiempos de Hitler, a los más avanzados se les regalaba un pastor alemán para ser criado por ellos. Debían cuidarlo, lavarlo, darle de comer. Se les exigía pasar más tiempo con su perro que con las personas. Realmente se tornó para ellos en su mejor amigo. Salían en las excursiones y pasaban gran tiempo en adiestrarlos. Obviamente había un apego y un cariño natural propio de un buen amo hacia su criatura, y se convertía en el mejor amigo del hombre. Incluso se hacían pequeños concursos para ver quién poseía el mejor ejemplar, el más entrenado y obediente a su amo. Se compartían ideas y consejos entre dueños, y siempre se asociaba a tal animal con su amo. Era el tema de muchos, pues era lo más preciado que tenían. Después de 4 años de adiestramiento, los jóvenes y sus perros debían presentarse en sus exámenes de graduación. Se les tomaría su última prueba para ya pasar derechamente a una vida militar ejemplar. Todos se presentaban con sus canes con la frente en alto, más que orgullosos de ser parte de la ideología nazi. Se les pedía presentarse solos con sus perros. Ya estando ante los altos mandos, se le ordenaba al examinado enumerar todos los detalles y gracias de su animal: su nombre, su edad, sus fortalezas, sus logros y una pequeña muestra de su adiestramiento. Por fin terminada la muestra, y generalmente más que satisfecho el joven con sus examinadores, se le pedía a este una última prueba: asesinar al animal con sus manos ante los altos mandos, para mostrar su obediencia incondicional al Tercer Reich. Increíblemente, todos lo hacían. En pro de una obediencia ciega,
algo se apagaba en el interior de ese joven: la bondad y la luz de la sensibilidad. Un estorbo para posteriores aniquilaciones mayores, como la exterminación de más de 6 millones de judíos. Este fue solo un paso hacia la degradación y la pérdida de la dignidad humana, y no es más que una muestra de la perversidad del hombre. Quiero recordar como un paréntesis que Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI, fue parte de las juventudes hitlerianas. ¡Qué terrible! Tal vez no es la historia más terrible que usted haya escuchado, pero es terrible. Si usted es un amante de los animales y viniera alguien y le pidiera asesinarlo con sus propias manos, estoy seguro que usted se negaría muchas veces. Sin embargo, acá lo que primaba era la obediencia al hombre, a una ideología, y la gente estaba dispuesto a hacer lo que se les pedía. Tal vez no es la historia más terrible, hemos escuchado varias y es cosa de ver las noticias, de ver cómo este mundo se degrada. Pero esto es una manera de ver la degradación del hombre. Se le entrenó para ello, se le entrenó para ser obediente, no para ver bondad ni sensibilidad. El mundo en muchos lugares se le entrena para ello. ¿Por qué se ven en muchos lugares personas tomando aviones y estrellándola con los edificios? ¿Por qué se ven personas poniéndose bombas en sus cinturones y inmolándose en algún lugar? ¿Por qué se ven personas tan crueles asesinando a niños indefensos? Porque estamos en una sociedad enferma. De alguna manera esas personas también fueron degradándose, perdiendo la bondad y la sensibilidad en sus vidas. ¿Sería distinto con nosotros? Nosotros somos parte de esta sociedad enferma. Algunas frases terribles que nos grafican. Por ejemplo, alguien dice por ahí que el ser humano es un péndulo entre la sonrisa y el llanto, entre la alegría más superficial y la decepción más profunda. Yo estoy muy de acuerdo. Mucha de esa alegría es superficial, pero muchas de las decepciones son muy profundas. Y eso es típico de una sociedad enferma. Otro dicho por ahí, más conocido, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero es falso. El hombre es el único animal que sabe que es la misma piedra aquella con la que tropieza. Y es verdad. Nos equivocamos 1, 2, 3, 4 y con la misma piedra. Hablemos de una sociedad enferma. Llegó la primera gran guerra en 1914. Se le llamó la Primera Guerra Mundial. Sucede en uno de los hechos más terribles registrados en la historia humana, y es la guerra de trincheras, donde franceses y alemanes, ambos con sus aliados, se enfrentaron en una terrible guerra donde no se avanzaba 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos, pero que causó muertes terribles a través de los gases, a través de la muerte, a través del asalto a las trincheras. Quedó impregnada en la memoria como uno de los sucesos más terribles en toda la historia humana. Pero eso no bastó para que el ser humano tropezara con la misma piedra ya en 1939, poco tiempo después, y los mismos países involucrados. Y se formó la Segunda Guerra Mundial. Somos los únicos seres que tropezamos con la misma piedra. Friedrich Nietzsche, un ateo, curiosamente tenía un dicho: los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Diciendo simplemente que nosotros los seres humanos somos terribles. Yo creo en eso, porque la Biblia habla de eso. ¿Qué nos hace malos, hermanos? ¿No fuimos creados a la imagen de Dios?
¿Somos realmente una mala naturaleza? ¿O simplemente somos buenas personas que cometemos errores? ¿Qué cree usted? ¿Qué somos realmente? ¿Buenas personas? Estas son las preguntas recurrentes de muchos en esta sociedad y le vamos a dar respuesta a esas preguntas. Pero a veces las respuestas son extremas. O somos muy malos o muy buenos. Depende de cómo se mire. Y a lo largo de la vida no nos ponemos de acuerdo si es lo uno o lo otro. ¿Qué será? ¿Bueno o malo? Y eso es porque simplemente nuestras vivencias también son variadas. Por ejemplo, si estamos enamorados, vemos las cosas con un color positivo, ¿cierto? Vemos en la persona que amamos la personificación misma de las virtudes humanas, partiendo por el amor, la bondad, la belleza y todos esos ingredientes propios de la pasión. Pero estoy hablando de enamoramiento primerizo, ¿ah? Porque ya uno casado sigue enamorado, pero conoce los defectos del otro. ¿Sí o no? Que cuando uno está enamorado anda como bailando en las nubes. Todos son buenos, todo el mundo es bueno. Cuando uno está enamorado, si llega a un bar le paga la corrida a todo. Se siente con el derecho de dar. Vemos todo como un mundo virtuoso y bello, pero es porque está viviendo el buen minuto. Pero si estamos en dolor por alguna decepción, por ejemplo, o una pérdida, o por el rechazo, veríamos el mundo como carente de belleza y de escasa virtud. Para uno resaltarían las cualidades y para el otro los defectos. En realidad, depende de nuestro estado de ánimo y cómo lo estemos pasando. Sin embargo, hay un pensamiento casi general en todas las personas. El mundo está más inclinado hacia el mal. Y ese es un pensamiento general. Pero veamos qué dice la Biblia respecto de esto, porque necesitamos llegar a un punto y determinar si somos buenas o malas personas. O somos malas personas por naturaleza, como había una película por ahí que se llama Asesinos por naturaleza, o somos simplemente personas buenas que cometen errores. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. El primer concepto que vamos a aprender, de acuerdo a la Biblia, porque es ella la que nos tiene que dar la respuesta, no nosotros, ¿ya? Bueno, vamos a leer el 26 y 27. El primer concepto que vamos a aprender es que en principio, hermanos, fuimos creados a imagen de Dios. Eso es lo primero. En el principio fuimos creados a imagen de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Hermanos, hombres y mujeres, en principio fuimos creados a imagen de Dios. Y nos dio una orden, enseñorear. Parece que la orden de enseñorear, esa no se ha quitado, porque nosotros gobernamos el mundo aún hasta para destruirlo. Pero en principio fuimos creados a imagen de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No podemos entonces, hermanos, desconocer que en el principio usted y yo fuimos creados a imagen de Dios. Pero veamos el segundo punto. Ahora, siendo creados Adán y Eva a imagen de Dios, por la desobediencia de Adán entró el pecado a todos nosotros. Y eso es algo que también establece la palabra del Señor. Veamos Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Hermana Sonia, capítulo 3 de 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén, muchas gracias. O sea, el hombre que había sido creado a imagen de Dios decidió en su libre albedrío desobedecer. Dice el versículo 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a la voz de Dios. Hermanos, nosotros no debemos, como cristianos, obedecer a la voz del hombre, porque maldito el varón que confía en el hombre. Estábamos hablando del género humano, mujer u hombre. Nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios. Eso es lo que debió haber hecho Adán y haberle dicho a Eva, ¿por qué comiste de ese árbol? No debías haberme dado, no debías comer de eso. ¿Por qué obedeciste a la voz de Satanás? Tampoco debemos obedecer a la voz del diablo. Pero lamentablemente ambos desobedecieron. Y hubo un problema por causa del pecado. Dice claramente que ahora habrá muerte. Dice claramente en el versículo 19, al final, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué pena. Hubieran sido inmortales, ¿cierto? Hubieran sido eternos. Ahora, el plan de Dios es llevarnos a la eternidad. Pero por causa de la desobediencia de Adán y Eva, no pudo hacerlo en esa época. Por lo tanto, en su infinita omnisciencia, el Señor ya tenía diseñado el plan para llevar a los justos a la eternidad. Por lo tanto, tenemos dos principios que ya hemos visto. El principio, fuimos creados a imagen de Dios. Pero por la desobediencia de Adán, entró el pecado en todos nosotros. Miren lo que dice Romanos 5:12. Algunos ya se lo saben. Es un gran versículo teológico que debemos aprender. Pero el libro de Romanos nos enseña algo más. Ahí. Romanos capítulo 5, versículo 12, hermana Scarlett. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán, muy bien. Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primer punto, ¿todos morimos? ¿Cierto? Físicamente. ¿Ya? Y segundo, ¿pecó Adán? Sí. Por ende, ¿pecamos nosotros? Sí. Pregunta entonces, ¿nacemos a la imagen de Dios? Adán sí, pero nosotros, entonces ¿somos hechos a la imagen de Dios? Veamos Génesis, por favor, y aquí pasamos al tercer punto. Génesis, capítulo 5. La Biblia tiene la respuesta, hermano, en cuanto a esto. Génesis, capítulo 5, del 1 al 3. Hermana Connie Aquebeque. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Aquí está la respuesta. Por lo tanto, el tercer punto es que ahora nacemos a semejanza de Adán y no de Dios. Ahí, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos. Dios, cuando creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Por lo tanto, también eran eternos y estaban puros porque no conocían el pecado. Pero fíjese en el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿O a semejanza de Dios? Conforme a su imagen. ¿O a imagen de Dios? Y llamó su nombre Set. Hermano, este Set
es posterior a Caín y Abel, que ya tenían la naturaleza pecaminosa. Por algo Caín mató a Abel. Ahí ya se ve desde el principio de los tiempos la violencia y la enfermedad del pecado. Por lo tanto, hermanos, nosotros los seres humanos no somos creados, lamentablemente, a imagen de Dios. Claro, tenemos la forma inicial que Él quiso. Somos criatura de ella, pero una criatura que está enferma por causa del pecado. Y eso lo transmitimos nosotros los hombres a través del nacimiento. Por tanto, si uno pecó, todos pecaron. Y somos hechos a imagen de ese hombre pecador, no a imagen del santo Dios. Si fuéramos hechos a imagen y semejanza de Dios, seríamos todos eternos, todos santos y todos puros, y no estaríamos hablando de una sociedad enferma. Pero lamentablemente, esta sociedad está enferma. Llevamos 3 principios. El principio, fuimos creados a imagen de Dios, pero por la desobediencia de Adán, entró el pecado en todos nosotros, y ahora nacemos, tercer punto, a semejanza de Adán y no de Dios. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué venimos siendo de Dios? Criaturas de Dios igual. Igual. Somos criaturas de Dios, pero que están mal formados por el pecado. Pero Él tiene para nosotros algo, porque como nosotros venimos del pecado anterior. Ahí vienen las otras cosas. Muy bien. Muy bien. Ahora sería bueno, en estos 3 primeros puntos, ahondar lo que la Biblia dice respecto de la depravación del hombre. Porque el ser humano se convirtió de un ser santo en un ser depravado. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y ahí nos muestra una generalidad de la culpabilidad del hombre en su depravación. Porque pregunta, ¿fue culpa de Dios que Adán y Eva desobedecieran? ¿Fue culpa de Dios también que Caín matara a Abel? Nunca quiso. ¿Es culpa de Dios que hayan enfermos, que las torres gemelas se hayan caído, que haya hambre en África? ¿Sigue siendo culpa de quién? ¿No es culpa de Dios? No era el plan de Dios. ¿Ya? Pero veamos lo que dice el versículo 18 en adelante, la culpabilidad del hombre, ahí en el primer capítulo de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí empieza a explicar desde los inicios. Mire, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A todo hombre Dios se manifiesta de una u otra manera. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La misma creación, hermano, atestigua que hay un Dios, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Podría alguien en este mundo decir que Dios no existe tan solo mirando la creación? La misma creación muestra que hay un Dios superior. No es producto de la casualidad. Sigamos ahí en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una pregunta, ¿Adán y Eva glorificaron a Dios al desobedecerle? No. ¿Caín glorificó a Dios al matar a su hermano? Y así sucesivamente. ¿Le glorificaron a Dios al hacer una torre gigante para ser como un Dios? No. Pues habiendo conocido a Dios, aún aquellos que dicen que nadie le ha testificado, nadie le ha hablado, sabe que existe un Dios, pero no le glorifican. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí sacaron otros dioses, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, se ha sabido que el hombre tiende a adorar otras cosas menos al Dios vivo. Adora a hombres como santos, adora a reptiles, a aves.
Usted tan solo vea el comportamiento de Israel cuando salió de Egipto y estaba en el desierto. ¿Qué es lo primero que hacen? Un becerro. ¿Y de dónde sacan esa idea? De las costumbres de Egipto. ¿Y qué adoraban los egipcios? Distintos animales. ¿Qué adoraban los babilonios? Distintos animales también. Recuerdo, y aquí se me viene a la memoria, cuando el pastor Claudio nos enseñaba sobre el Quetzal. El Quetzalcóatl, que es el ave que se adoraba y que se tenía como sagrado para los mayas. Todos tipos de adoraciones distintas, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Nuestro Dios es incorrupto, es santo, ¿cierto? Pero ellos la cambiaron a semejanza de imagen de hombre corruptible, porque el hombre es corrupto. ¿Cómo vamos a adorar a un hombre? Pero esta es la realidad. La gente adora a Buda, la gente adora a Confucio, la gente adora a Mahoma, pero no adora al Dios incorruptible de la Biblia. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de Él. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, sus malvados deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene una degradación peor todavía. Y esto es lo que pasa por olvidarse de Dios. Esto es lo que pasa por dejar a un lado a Dios. Esto es lo que pasa por pertenecer a esta sociedad enferma. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, primero se vuelven mentirosos. Bueno, de hecho eso fue lo que Adán hizo. ¿Se acuerda cuando Dios lo llama? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste acaso del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué dice Adán? No, la mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer, mire que era poco hombre. Mire, en vez de haberse puesto los pantalones, es un decir, no tenía pantalones. En vez de haberse sujetado la hoja, ese hombre mintió, porque la mentira empieza a habitar en nosotros. Siempre hay gente que dice, yo no miento. Pero la mentira está arraigada en nosotros. ¿Ah? Ahí ya está mintiendo, cuando dice yo no miento. Sí, pues, ya está mintiendo. ¿Hemos mentido o no? Y por muchas razones, justificado o no. Bueno, Dios no justifica ninguna mentira. Pero cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora tienen otras personas que adorar. Usted va a Éfeso, al Asia Menor, y usted todavía va a encontrar el aerópago donde se exaltaba a Diana de los Efesios. Una mujer, una diosa para ellos. Pero no era más que un hombre. La mitología griega, la mitología romana, no tomó más que hombres para exaltarlos al nivel de Dios. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, fíjese bien, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de lesbianismo puro. Lo que Dios había diseñado como algo sagrado y hermoso entre el hombre y la mujer, ya mujeres cambiaron ese uso. No, ahora me van a gustar las mujeres, ¿y qué tiene de malo que yo me acueste con mujeres? Eso es en el fondo. 27. Y de igual modo también los hombres. No nos quedamos atrás los hombres. En esto de imitar el pecado somos expertos los seres humanos. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia. ¿Qué es lascivia? ¿Alguien sabe lo que es lascivia? Deseo desmedido. Un deseo carnal desmedido. Un apetito sexual desmedido. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Mira, no me diga que es amor. No me diga que es lindo, es un hecho vergonzoso, dice la Biblia.
cuando un hombre se acuesta con otro hombre, cuando una mujer se acuesta con otra mujer, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. ¿Y cuál es la retribución debida a su extravío? Una enfermedad de... ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte nomás. ¿Y qué dice que dice Gálatas capítulo 5? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, 28, y yo lo tengo subrayado aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, recién estábamos hablando de algunas historias que no convienen. Por ejemplo, esto del lavado de cerebro que hacían las juventudes de Hitler, y cómo al final mandaban a matar a su perro para anular la bondad y la sensibilidad, y luego mandar a matar judíos, mandar a matar a quien sea. También he visto películas del África, como por ejemplo El Rescate, una que vi de le llamaban El Pastor Blanco, creo que algunos la vieron, Mario sabe de cuál estoy hablando, de un hombre que se convirtió al Evangelio después de haber sido delincuente, se fue al África, vio toda la miseria que ahí había y empezó a levantar un orfanato. Pero ahí mostraban en la película cómo los malos hombres se llevaban a los niños para adoctrinarlos en su creencia y en su maldad. Y lo primero que hacían con estos niños era: te mando que mate a tu mamá y a tu hermano, si no, nosotros los vamos a matar a todos ustedes. Y los niños terminaban matando a su mamá y a su hermano. Eso sucede hoy día en África, hoy día. Estamos en una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, cosas peores aún. Estando, 29, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso la gente no quiere al cristiano. Por eso no quiere al cristiano y nos tratan de fanáticos, etc. La gente se complace con el que practica lo que ellos practican. Por eso la gente va a querer que tú bebas este 18. Porque ellos beben y se emborrachan. Por eso van a querer que tú fumes, porque ellos fuman y se contaminan y quieren que tú también lo hagas. Por eso la Connie, la Scarlett, la Nicole son niñas nerd, porque las demás niñas quieren que pololeen igual que ellas y ojalá tengan sexo, porque eso es lo que hacen, eso es lo que practican. Y así sucesivamente. Si ellos roban, van a querer que tú robes también, para ellos tener la mentalidad más tranquila, la conciencia más tranquila. Eso es lo que quieren. Esa es la degradación de esta sociedad enferma en la que vivimos. Romanos capítulo 1 del 18 al 32 nos relata toda esta degradación, la acabamos de ver. Todo lo que acabamos de leer muestra cómo el hombre se fue degradando a través de toda la historia. Si algunos creen en la evolución, hoy día estamos en la involución, cada vez más primitivo, aunque tengamos mucha tecnología. Y llegamos al punto culminante. Efesios capítulo 2, por favor. Versículo del 1 al 3, hermano Jonathan. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Aquí hay una verdad bendita en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, hermano, podemos decir de esta sociedad, de esta humanidad, que el hombre está muerto. La Biblia lo dice. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay vida en esta sociedad. No hay más que muerte. Se respira la muerte por todos lados. Pero ellos son implacables y se burlan de ella como si nunca les fuera a alcanzar. Usted y yo también hicimos cosas riesgosas que son dignas de muerte. Unos más, otros menos, pero todos al fin. La Biblia dice que usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la verdad. ¿Sabe? Tenemos que entender esto, que nosotros somos seres pecaminosos. No somos buenas personas que cometemos errores. Estoy hablando de la humanidad. Somos personas muertas en nuestros delitos y pecados. Estamos inundados en el pecado, infectados por el pecado. Por lo tanto, la Biblia le llama personas depravadas, personas que tienen la culpa en sí mismo. Estamos muertos. Y esa es la gran verdad. Por lo tanto, estamos separados del Dios vivo. Ahora, gracias a Dios, el mismo versículo 1 nos da la respuesta, y esa es la bendita respuesta, que es Dios el que nos da vida a nosotros. ¿A usted la consiguió? ¿Alguien se la ofertó? Es Dios quien nos da vida a nosotros. ¿Quién le da vida a usted? Yo lo creo. Pero todavía tengo esa naturaleza pecaminosa. Todavía lucho en mis miembros con lo malo que hay en mí. Pero la gracia de Dios es que tengo algo bueno. Tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Por lo tanto, veamos los 5 puntos analizados el día de hoy. En principio fuimos creados a imagen de Dios. Segundo, por la desobediencia de Adán, entró el pecado a todos nosotros. Ahora, tercero, nacemos a semejanza de Adán, no a la de Dios. Por lo tanto, una naturaleza ya caída. Cuarto, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos detalla toda esa naturaleza caída del hombre. Todo lo que la humanidad es. Una sociedad enferma. Y 5, por lo tanto, el hombre está muerto. ¿Qué es el hombre entonces? Una criatura de Dios, pero no un hijo de Dios. Porque para ser hijos de Dios, es Dios quien tiene que darnos vida a nosotros. Es Dios y no hay otro que pueda dar vida. ¿Tienes tú esa vida? Y aquí llegamos al punto número 6, que va a extenderse esta tarde. Por tanto, el hombre debe nacer de nuevo. Si está muerto, debe nacer de nuevo. Le dice Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que es necesario nacer de nuevo. Pero eso lo vemos en la tarde. Vamos concluyendo. Si el hombre es malo, entonces, póngase a pensar esto. ¿Por qué esperar algo bueno de lo malo? ¿Por qué tendríamos que esperar que esta sociedad va a mejorar? ¿Por qué nos sorprendemos de la maldad del hombre?
¿No le pasa a usted que ya hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a la maldad? ¿No hace poco vimos que un padre mató a sus 3 hijos y luego se suicidó? Curiosamente estos hijos no eran pequeños, eran 13, 16 y 17 años. O sea, ellos pudieron haberse defendido, pero él los mató igual. ¿Por qué esperanzarnos tanto en esta sociedad como si avanzara hacia tiempos de refrigerio? Como que la gente está esperanzada que esto va a ser mejor. Solamente en Loncoche le doy un dato. Ya no somos más, somos menos. Antiguamente éramos 24.000 habitantes, ahora somos 22. ¿Por qué 2.000 se han ido por falta de trabajo? Esa es la estadística del censo de la semana pasada. Somos 22.000. Tenemos menos gente que evangelizar ahora. ¿Por qué, hermanos queridos, no dar gracias a Dios por las abundancias actuales y el sosiego dispensado antes que lleguen los días malos y terribles? ¿Por qué somos tan ingratos, hermanos? Si sabemos que estamos en medio de una sociedad perversa y mala, ¿por qué no damos gracias por las buenas cosas que sí nos suceden? ¿Por qué no damos gracias por la salud? ¿Por qué no damos gracias por el día de sol? ¿Por qué no damos gracias porque tuvimos un día de paz? ¿Por qué no damos gracias por haber compartido con el hijo, con la madre, con el padre? ¿Por qué no somos agradecidos, hermanos, de las pequeñas cosas que son tan buenas en el fondo dentro de una sociedad tan terrible y enferma? Porque somos poco agradecidos. Usted debiera irse hoy día con un corazón agradecido. Porque todo eso pequeño bueno que hayamos tenido es gracias a Dios. ¿Por qué insistimos en hacer alianzas matrimoniales, de negocios, de amistades con quienes están muertos en su delito y pecado? Con uno que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué insistimos en eso? Solamente trae dolor. ¿Por qué insistir en ese yugo desigual? ¿Por qué? ¿Por qué, señoritas, pueden insistir por ello? ¿Por qué los jóvenes insisten en ello? Y estoy hablando de los cristianos, de los hijos nacidos, no. ¿Por qué insistir en unirse en yugo desigual? Si usted dice es que la gente no es tan mala, está desconociendo lo que hoy día acabamos de estudiar. Por eso el Señor sabe más que usted y yo. Él dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, los que no creen en el Salvador, los que no han nacido de nuevo. No, pero es que usted no lo conoce, pastor. Él es tan bueno. Si no es una mala persona, es lo que aparenta. Aún él puede estar engañado y creerse bueno, pero está muerto en su delito y pecado. ¿Por qué mejor no miramos con misericordia a aquellos que todavía no gozan del nuevo nacimiento? No mirarlos con desprecio, sino con misericordia. Porque están muertos, hermano. Se van a una condenación eterna. Y nosotros no los miramos con misericordia. Más que unirnos a ellos, debemos trabajar por ellos, rescatarles, orar, interceder. Pero no unirnos. Porque no es posible. No es posible. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, hermanos. Le pertenecemos a Dios. Y si tú te crees de la pertenencia de Dios, compórtate como tal. Y mira con misericordia a la gente. Pero no para unirte en sus alianzas, sino para interceder por ellos. Pues esta sociedad está enferma y hay un solo remedio, que es Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer por la gente. Y esto trae distintas ramificaciones que la tarde voy a andar en ellas, pero ¿saliste a evangelizar? ¿O ese pecado que mora en ti te dejó sentadito en la casa? ¿Le hablaste a alguien de Dios? ¿O te da vergüenza? ¿Qué estás considerando para este 18? ¿Unirte en yugo desigual con los incrédulos? ¿Practicar lo que ellos hacen sabiendo que a Dios le aborrece?
Si entendemos la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fíjese, en los cuales anduviste en otro tiempo, versículo 2 de Efesios, siguiendo la corriente de este mundo. Pero eso fue en otro tiempo, ¿cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué vas a seguir siendo desobediente si tú dices ser nacido de nuevo? ¿No debiera haber ahí algo en el corazón que nos oprima y nos diga, no lo hagas? Por tanto, hermanos, mientras estemos presentes, debemos estar al lado del prójimo, pero no para aplaudirle, sino para exhortarle. No para ver cómo se pierde en pro de la tolerancia, sino para anunciarle las virtudes de aquel que nos salvó. No para asociarnos en su visión de construir el mundo, sino mostrarle aquel mundo que Cristo fue a construir para nosotros. Porque este mundo no será mejor. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Presentemos al único remedio para esta sociedad enferma, hermano, que es Cristo. Para eso, hermano, seamos cristianos y andemos como Él anduvo. Oremos al Señor. Dios bendito, gracias doy por tu palabra. Gracias por estas verdades. Ahondaremos en ella más tarde, Señor. Pero necesitamos reconocer que estamos en una sociedad enferma porque te ha despreciado, te ha abandonado. No quiere nada contigo, mi Dios. Y debo admitir, Señor, en esta mañana, que aún yo a veces lucho con esos pensamientos y sentimientos. Esa naturaleza pecaminosa la tengo aquí arraigada. Pero doy gracias, Señor, porque tú me diste vida un día. Y ahora puedo batallar. Ahora sí puedo. Ahora sí tengo el elemento perfecto que es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, la que está conmigo, ayudándome a batallar. A veces me siento miserable como Pablo, pero también debo admitir que he ganado victorias. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos a vencer de tal manera que podamos ir ante otros y vean que somos vidas cambiadas. Que algún día estuvimos muertos, sí, pero que ahora estamos vivos en Cristo. Y que la gente pueda ver eso. Pueda decir, tú antes eras así, pero ahora eres de esta otra manera. Que pueda verlo. Porque yo no me quiero comportar como una persona muerta en sus delitos y pecados. Quiero ser una persona renovada, transformada, una persona que ha nacido de nuevo. Ayuda a cada uno de mis hermanos a entender estas grandes verdades. En nombre de Cristo.